Vaya conmigo a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, el verso 1, cuando usted lo tenga me puede decir un amén. Quiero hablarles bajo el tema, la oración lo cambia todo. Diga conmigo, la oración lo cambia todo. Mire, la oración es tan poderosa que cambia todo, hermano. En una ocasión, un rey, Dios había decidido que este rey tenía que morir. Dios le habla a uno de sus profetas y le dice, ve donde el rey y dile que aliste su casa, porque en 15 días va a morir. Pero este rey vino, se volteó a la pared y empezó a clamar a Dios. Ese clamor hizo que Dios se retractara de la palabra que ya había dicho y le regaló 15 años más de vida. ¿Cuán importante entonces es la oración? Repita conmigo, la oración lo cambia todo. Una vez más, la oración lo cambia todo. Muy bien, Jeremías capítulo 33, ¿usted lo tiene? Verso 1. Leemos en el nombre del Señor y dice así, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias. Vamos, clame a Él. Vamos, clame a Él, diga, Señor, enséñame las cosas ocultas, aquellas cosas que no conozco. Revélame las cosas grandes, Dios eterno, que tú quieres revelarme. Padre, usa mi vida, Señor. Pongo mi vida, mi mente, mi espíritu en tus manos para que tú nos puedas bendecir en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Qué maravilloso entonces entender este código, esta llave, este secreto, este bendito recurso que Dios le entregó a los seres humanos, como es la oración. La oración, la verdad que es misteriosa. La oración, ¿qué es lo que provoca la oración en el mundo espiritual para que Dios nos oiga? ¿Qué es lo que provoca la oración en el mundo espiritual para que Dios se incline a nosotros? Mire qué maravilloso este verso. Es uno de los versos en la Biblia que tiene un poder de conocimiento impresionante. Jeremías está preso. Jeremías está abandonado, solo en un pozo lleno de lodo, ahogándose. Mire ahí, muriendo Jeremías. ¿Cómo estará usted? No lo sabemos. Pero Jeremías está mal. Jeremías está preso. Y la ciudad está a punto de ser invadida por un ejército poderoso. A Jeremías lo han abandonado. A Jeremías lo han dejado solo. Si el ejército contrario, al invadir la ciudad, se lleva cautivos a toda la gente en Israel, ¿cómo Jeremías sale de ese pozo? ¿Quién ayudaría a Jeremías? Jeremías sabe que está solo. Jeremías sabe que el ejército invasor está por venir y que no hay ayuda para él. Jeremías sabe que los amigos van a ser llevados cautivos porque Dios se lo ha revelado. Jeremías sabe que probablemente sus primos, sus hermanos, sus familiares van a ser llevados cautivos. Por lo tanto, él no tiene más quien le ayude, él en el pozo. Él está solo. Jeremías está abandonado. Jeremías probablemente está pasando hambre, frío. Pero hay algo que Jeremías probablemente lo había olvidado. O probablemente Jeremías no lo sabía, aunque era profeta. No lo sabemos.
Pero sí sabemos que Dios vino a él a través de una palabra y le revela algo que Dios quiere revelarnos en esta noche. Y le enseña algo, le muestra algo que todo ser humano en la tierra necesita. Y le dice: Jeremías, hay un secreto que yo hoy te lo quiero revelar. Hay una llave que yo hoy te quiero entregar. Hay un código que yo hoy te voy a revelar, Jeremías. Es que si tú aprendes a clamar a mí, eso es importante entenderlo. Porque a veces clamamos a los hombres. A veces buscamos ayuda y buscamos cubrir nuestras necesidades donde no hay respuesta. Y Dios dice: clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. Diga conmigo: Dios responde. Vamos, dígalo con fe: Dios responde. Mire, no hay cosa más satisfactoria para un hijo de Dios que ver la respuesta de Dios en la vida de uno. No hay cosa más maravillosa, no hay algo que lo haga sentir a uno parte del reino de los cielos que ver la respuesta de Dios en favor de uno. Qué triste es no experimentar la respuesta de Dios. Qué triste es orar, clamar y ver que no hay respuesta de Dios, hermanos. Es triste. No podemos tapar el sol con un dedo, pero qué maravilloso es cuando el día de la respuesta llega. Qué maravilloso es cuando la respuesta que tú estás esperando, cuando el milagro por el cual has venido clamando, qué maravilloso es que cuando el día de tu visitación llega y que tú puedes ver la respuesta de Dios. Ese día tú dices: realmente Dios me ha escuchado. Realmente soy parte del reino de Dios. Realmente Dios tiene cuidado de mí porque Él me ha escuchado. El peor error que como cristiano, como hijo de Dios, usted puede cometer en la vida es dejar de orar. Mire, yo le voy a decir algo: la oración no tiene nada que ver con un sistema métrico de medida. La oración no tiene nada que ver con una rutina de palabras. La oración no tiene nada que ver con cuánto tiempo usted ora. La oración no tiene nada que ver con cómo usted ora. La oración tiene que ver con la oración. La oración es el medio, mire, que a nosotros nos acerca de Dios. Nos acerca a Él. Yo me acuerdo que tiempo atrás, cuando era joven y venía a la iglesia, bueno, todavía soy joven. Creo que hablé mal. Todavía soy joven, hermano. Mire, pero tiempo atrás, yo me acuerdo que yo oraba porque yo quería unción. Señor, dame unción para predicar. Señor, dame unción para sanar los enfermos. Y oraba para eso. Y mire, y Dios me daba unción porque al fin y al cabo eso es lo que yo estaba pidiendo. Pero llegó un momento en que yo no quería unción. Llegó un momento en que yo no quería hacer milagros. Llegó un momento en que lo que yo quería era estar un momento con Él. Era tener un tiempo con Él y escucharlo a Él un momento. Y la oración para mí se convirtió no en el medio por el cual yo le compro favores a Dios. La oración se convirtió no en el propósito, en el camino por el cual Dios concede favores a mí. Sí, la oración se convirtió en el medio por el cual yo puedo platicar con Dios. La oración se convirtió en un momento entre Dios y yo. En el momento en el cual yo puedo llorar con Él. Momento en el cual yo puedo expresarle todas mis emociones, todos mis sentimientos.
todas mis penas, todos mis dolores. La oración se convirtió en el momento. Uy, ¿no hay otro por ahí? La oración se convirtió en el momento en que yo podía hablarle a Dios de mis desilusiones y que yo le podía decir a Dios cómo yo estaba. Y entonces me di cuenta que la oración es más para estar un tiempo con Dios y hablar con Él y charlar con Él que para comprar favores. Aunque debemos hacerlo. Pero la oración es un recurso que Dios nos dio. La oración es un regalo que Dios nos dio. La oración es una puerta dimensional entre el mundo espiritual y el mundo natural. Hasta el día de hoy, probablemente después conozca otras cosas, pero hasta el día de hoy solamente conozco dos puertas dimensionales entre el mundo espiritual y el mundo natural. La primera es el vientre de la mujer. Porque todos ustedes nacieron de la mente espiritual de Dios. Y para pasar a este mundo natural y pasar la dimensión de lo espiritual a lo natural, tuvimos que pasar por un vientre. Es por eso que Jesús no nació de la nada. Para poder pasar de la dimensión espiritual donde Él vivía y poder llegar a la dimensión natural donde usted y yo vivimos, tuvo que nacer por un vientre. La segunda dimensión o el segundo portal tridimensional, si usted quiere llamarlo, que abre un acceso entre el mundo espiritual y el mundo natural, es la oración. Porque la oración nos acerca a la presencia de Dios. La oración nos acerca a Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, el tiempo se termina. Las horas no pasan, aunque los minutos siguen corriendo. No sé si me explico. Es un portal dimensional que Dios nos regaló. Si usted ha leído Job, el capítulo 1, hay un verso, hay un pasaje un poquito tanto interesante, que dice, el capítulo 1 de Job, que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y luego dice, entre los cuales vino Satanás. Hay un portal dimensional en la oración. Es un portal que Dios nos regaló a nosotros. Es un portal, mire, que literalmente, cuando usted dispone su corazón a orar, literalmente los cielos se abren y Dios está ahí con usted. En otras palabras, suceden dos cosas en la oración. Lo primero que sucede, o cualquiera de las dos cosas que suceden, lo primero que puede suceder es que Dios desciende del cielo a la tierra para escuchar tu oración. O lo segundo que puede suceder es que cuando tú vas a orar, aunque tú sigas en la tierra, espiritualmente tú subes al cielo a donde Dios está. Y entonces Dios puede oír tu oración. Es por eso que Dios le revela esto a Jeremías. Dios le revela a Jeremías un portal de acceso a lo desconocido. Dios le revela a Jeremías un portal de acceso a cosas grandes, a cosas poderosas, a cosas inalcanzables. ¿Cómo? A través de la oración. A través de orar. A través de disponer tu cuerpo, tu espíritu y tu mente para orar. Es un portal de acceso. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No hay manera que yo no le pueda responder a alguien. Oh, oigan bien lo que estoy oyendo en el cielo ahorita.
Yo estoy oyendo en el cielo que hay gente que ha estado orando y clamando y que no han visto la respuesta de Dios. Dios dice, yo te estoy oyendo. Yo dije que Dios dijo que Dios te está oyendo. Oh, no significa que Dios no oye. Significa, hijo mío, just a little bit more. Don't give up. Just a little bit more. Keep doing, siga haciendo lo que usted está haciendo. Mire, cuando uno es padre, uno es la única manera de experimentar un poquito el corazón y las emociones de Dios. A veces usted va a ver a sus hijos que van a tener que pasar por dificultades para que a ellos les vaya bien. Y usted va a estar ahí viéndolos sufrir. Pero usted no puede hacer nada porque usted necesita que ellos pasen eso. No sé si me está siguiendo usted. Dios es igual. Usted está orando. Usted está orando por su milagro. Usted está pidiendo y Dios está viéndote. Dios está ahí en el cuarto contigo. O tú estás con Dios en su cuarto. ¿Cómo lo quieres mejor? Como usted lo quiera. Al fin y al cabo es lo mismo. Ya sea que usted esté con Dios en su casa o que Dios esté con usted en su cuarto, Dios está ahí contigo. Oh, clama a mí. Es a mí a quien tú vas a clamar. Mire, ¿se ha fijado que a veces cuando tenemos dificultades pensamos de dónde vamos a resolver? ¿A dónde vamos a tocar? Y hoy Dios dice, yo soy la respuesta. Es a mí a quien tú tienes que tocar. Es a mí a quien tú tienes que buscar. Porque Él dice, clama a mí. Y yo, el Todopoderoso, diga conmigo, el Todopoderoso, te voy a responder. En otras palabras, es un error no clamar a Dios. En otras palabras, sería un error tremendo no clamar a Dios. Porque Él es nuestra respuesta. Diga conmigo, Dios es mi respuesta. Oh, denle un aplauso a Dios. Gracias. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios vuelve a revelarnos una vez más este acceso, este código, esta llave de la oración. Y en Mateo capítulo 7, el versículo 7, dice, hablando ahora a Jesús, no a través de una profecía que le llega a un profeta, como en el caso de Jeremías, sino que Dios mismo, hecho carne en la tierra, está revelando secretos del cielo. Está revelando códigos importantes que como hijos de Dios debemos saber. Y Jesús en Mateo capítulo 7, el verso 7 dice, pedid. ¿Y qué va a pasar? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Mire, llamad y se os abrirá. Porque todo, diga conmigo todo. Diga conmigo todo. Diga conmigo todo aquel. Una vez más, todo aquel que pide, recibe. Oh, denle un aplauso al Señor. Dice, todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. ¿Por qué entonces no vamos a clamar? Usted no puede caer en el error que muchos hemos caído en algún tiempo de nuestra vida, donde no clamamos a Dios por nuestro nivel espiritual. Y a veces caemos en el garrafal error de pensar que Dios no nos va a oír porque somos pecadores. Y pensamos que Dios no nos va a oír porque tal vez no hemos sido los niños buenos que Dios quiere que seamos. Y que Dios no nos va a oír porque tal vez nos hemos portado mal. O que tal vez Dios no nos va a oír porque hemos hecho algo malo. Mire, si hay algo que al diablo le enfurece,
Mire, si hay algo que al diablo le llena de envidia, de dolor y todo lo que usted quiera, es que usted se porte mal y que después venga, clame a Dios y que Dios a usted lo oiga. No me pregunte que se lo explique, pero eso Dios lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Él es amor. Diga conmigo, Dios es amor. ¿Sabe qué más? Usted es su hijo. Y como hijo, Él no puede negarse a Él mismo. Porque si Él se niega a ti, se niega a Él. Y Él no puede hacer eso. Por lo tanto, Él sí oye la oración de todos. Oyó la oración de aquel hombre en la cruz del Calvario. Estando crucificado. Y no lo crucificaron por bueno, lo crucificaron por malo. Este ladrón en la cruz del Calvario siendo crucificado, le pide a Jesús un favor. Y levanta un clamor a Jesús, faltando probablemente unas cuantas horas de vida que le quedaban a él, mientras él se desangraba en la cruz. Este ladrón sabía que ya no podía hacer nada por Jesús. Este ladrón sabía que no le podía prometer nada a Jesús, como usted y yo. Tenemos esa mala maña, ¿verdad? Cuando necesitamos algo prometemos de todo. Y cuando ya Dios nos dio de todo, se nos olvidaron las promesas. Esa es una mala maña que usted y yo tenemos. Diga conmigo, todos tenemos esa mala maña. Mire, pero ese ladrón sabía que no podía usar de esa mala maña. No podía prometer nada porque se estaba desangrando. Ese ladrón se está muriendo. A ese ladrón en la cruz le quedan 2 o 3 horas de vida. Pero ese ladrón se arriesgó. Diga conmigo, el ladrón se arriesgó. Oh, el ladrón entendió algo que muchos cristianos no han entendido. ¿Sabe qué? Que sin importar la situación espiritual en la que tú estés, Dios siempre te va a oír. Dele un aplauso a Dios. Oh, sin importar cuán pecador usted es, Él no se puede negar a Él mismo. Mire, y está ese ladrón ahí. Y se arriesga con todo, al fin y al cabo está a punto de morir. Y le dice, Jesús, cree en Él. La fe de ese tipo a mí me dejó desconcertado cuando la entendí. Porque todo el mundo creyó en Jesús cuando Jesús hacía milagros. Todo el mundo creyó en Jesús cuando Jesús multiplicaba los peces, cuando Jesús sacaba dinero de los pescados. Era fácil creer en Jesús. Hermano, es facilito. Pero cuando Jesús está lleno de sangre, cuando Jesús está latigado y diciendo que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en una cruz crucificado, no, un momento, no, este es un mentiroso. ¿Me va siguiendo? Por eso el otro ladrón dijo, este es mentiroso, miren dónde está, y dice que era hijo de Dios. Mentiroso es que es. Pero la fe del otro ladrón es impresionante. Porque la fe del otro ladrón es una fe ciega, es una fe real, es una fe que no tiene nada que ver con lo que los ojos de él están viendo, sino con lo que el espíritu de él está sintiendo. ¿Me va siguiendo? Y este penitente, viendo a Jesús ensangrentado, con su carne molida, hermano, su cara desbaratada porque le dieron de agarrotazos. El libro de Isaías dice que su rostro fue desfigurado. ¿Alguna vez usted ha visto un accidente con el rostro de alguien desfigurado? Así estaba el rostro de Jesús, desfigurado por los garrotazos que le dieron en la cara, por los latigazos que le dieron. Su cuerpo estaba mayugado, desfigurado su cuerpo, morado, ensangrentado, con una espina en su cabeza, con clavos en las manos, sin poder moverse. Mas sin embargo, en ese momento, ese penitente creyó en Jesús. Mire, hay gente tan pobrecita que a uno le da lástima, que dice, si tú haces este milagro, por mí te voy a creer, Jesús. ¿Ha escuchado gente así usted? ¿Ha escuchado gente? Tal vez a usted le pasó eso.
Si Dios me hace este milagro, le voy a creer. Ay, si no te lo hace. Y si no te lo hace, ya no crees en Él. ¿Ve? Por eso yo dejé de diezmar, porque nada pasó, dice la gente. Sigo pobre. Ese penitente no. Aunque Jesús no podía hacer nada por él, le pidió un favor. Aunque Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, le clama a él y le dice: Jesús, solo te pido una cosa, que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, qué palabra la de ese tipo, hermano. Denle un aplauso al Señor. Oiga, cuando vengas en tu reino. Oiga, creyó que era el Rey de Reyes y estaba crucificado. Usted debe arrepentirse junto conmigo. Porque cuando no miramos un favor de Dios hecho realidad, nos enojamos con Él. Cuando no miramos un milagro en nuestra vida, dejamos de creer en Él. Usted y yo debemos arrepentirnos. Cuando le pedimos algo y algo no sucede, y decimos: ¿y dónde está Dios? Usted y yo debemos arrepentirnos. Ese hombre en la cruz, con 2 simples horas y con algunas pocas palabras escritas en la Biblia, que este hombre en la cruz, este ladrón nos dejó. Esas palabras no fueron de Jesús, fueron de ladrón. Ese mensaje fue de ladrón, de un hombre asesino, de un malo, de un ladrón, de un violador, pero tocado por la presencia del Rey, pero impactado por la presencia del Rey. Mire, le dice al Rey crucificado, al Rey ensangrentado, le dice: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, cuando tú vengas con poder, cuando vengas poderoso, acuérdate de mí. ¿Usted se imagina que ese ladrón le hubiera dicho: acuérdate de lo que yo he hecho? Mire, hay gente que se aprende a ganar la misericordia y el favor de Dios. Pero hay gente que no quiere usar de ese favor, de esa misericordia. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces me he sentido mal, he sentido que no he tenido la mejor vida espiritual. Y yo digo: ¿para qué voy a orar? Si Dios no me va a oír. Amada gente de Dios, Dios no puede taparse los oídos ante la oración de uno de sus hijos, sin importar la situación de él. Por tanto, el Señor hoy te dice: clama a mí y yo te voy a responder. Por tanto, el Señor hoy te dice: pídeme y yo te daré. Busca y me vas a encontrar. Llámame y te voy a responder. Dele un aplauso a Dios. ¡Oh, Dios es bueno! Digan conmigo: Dios es bueno. Mire, en Mateo capítulo 21, el verso 22, Jesús dice que todo lo que tú pidieras en oración, creyendo, tú lo vas a recibir. Él no dice que al día siguiente, perdóneme, es importante explicar eso. Nunca dijo que al día siguiente lo vas a recibir. Ahí no lo puedo encontrar, hermano, discúlpeme. Él dice que lo que usted pida, y si usted lo cree, usted lo va a recibir. ¿Cuándo? Es problema suyo. Pero de que lo va a recibir es problema de Dios. Oh, denle un aplauso a Él. Porque de que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Eso es lo que Él dijo. Él lo dijo. ¿Y sabe qué? El Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo, el que te estoy predicando hoy, no es mentiroso. Él no miente. Y si de Él sale una palabra, Él está comprometido por Él mismo y el universo entero lo pone en compromiso de que va a cumplir su palabra. Y Él hoy dice:
que todo lo que pidieres en oración creyendo, en algún momento, tal vez 1 año, tal vez 2 años, tal vez 3 años, o tal vez mañana, pero lo vas a recibir. Dele un aplauso a Él por eso. Porque de que lo vamos a recibir, lo vamos a recibir. ¿Puede decir amén? Oh, gracias, Señor. Por lo tanto, no podemos descuidarnos de orar. Si usted dice, ¿por qué el hermano nunca se cae? ¿Por qué lleva años en la iglesia y sigue en la iglesia? ¿Por qué el hermano se mantiene contento y yo problema tras problema y problema tras problema y no puedo levantarme? Y no puedo caminar y no puedo seguir adelante. Jesús nos regala otro secreto en cuanto a la oración. En Mateo capítulo 26, Jesús antes, momentos antes, horas antes de ser crucificado, dice que vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora, Pedro? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga eso. Mire, cualquier otra persona, al estar traduciendo estas palabras, yo una vez estaba leyendo esto, y aquellos que hemos dedicado, que nos hemos tomado un poquito el tiempo para leer, para escudriñar, para aprender un poquito más, nos damos cuenta que estas palabras que Jesús habla son palabras complicadas de entender. Porque lo que Jesús está hablando es algo que Él está experimentando en ese momento. Jesús no está hablando de lo que Pedro está experimentando. Jesús no está hablando de lo que Juan está sintiendo. Jesús está hablando de lo que Él está experimentando. Y recuerde que Él es Dios. Y le dice a Pedro, Pedro, tú tienes que aprender a velar. Tienes que estar atento. Velar no significa no dormir. Velar significa estar atento. Pedro, tú tienes que aprender a estar atento. Pedro, tú tienes que aprender a orar. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque hay algo que estoy experimentando. Oh my God, y me voy a meter en problemas. Hay algo que mi carne está sintiendo. Y me he dado cuenta que la carne es débil. Oh my. ¿Usted me entiende por qué le estoy diciendo que es complicado? Acuérdese quién lo está hablando. No lo está hablando Pedro. No lo está diciendo Juan, lo está diciendo Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Y siendo el creador del cielo y de la tierra, nos enseña a nosotros que debemos aprender a orar y que debemos aprender a estar atentos. ¿Qué significa estar atento? Mire, si usted está cuidando una casa para que un ladrón no venga, usted está viendo por dónde viene, a qué hora viene. Y cuando usted lo mira venir, usted se prepara para defenderse o para defender la casa que usted está cuidando. Eso significa velar, eso significa estar atento. Y orar significa estar comunicado con Dios. Mire, hay algo que yo aprendí en mi vida y me ha ayudado para todos estos años poderme mantener en pie. Y es que yo he aprendido a decirle a Dios y a expresarle a Dios mis emociones. Algo que no lo puedo hacer con ustedes y que usted no lo puede hacer con todo mundo. Pero con Dios usted puede hacerlo. Si hay algo que he aprendido en mi vida es que cuando voy a orar, voy sin nada a la presencia de Dios. Si hay un error en mi vida, yo se lo dejo saber a Él. Si hay algo por lo cual tenemos que pedir perdón, yo le pido perdón.
Si hay algo que yo tengo que reconocer que no está bien y que debo mejorarlo, yo se lo dejo saber a Él. Es lo que David hacía. David dice: Señor, todos mis pecados están delante de ti. Yo siempre te los he dicho. Pero Dios ya lo sabe. Él ya sabe cómo tú vives. Él ya sabe el pecado que cometiste. Él ya sabe la metida de pata que tuviste. Él ya lo sabe. Pero a Él le gusta que tú se lo digas. A veces yo sé que mis hijos están cometiendo errores. Pero qué bonito es cuando me dicen: Dad, you know what? I do something wrong. I'm sorry. Can you help me? Everything changes. Todo cambia. Cuando tus hijos se acercan y te dicen algo. Lo mismo sucede con nosotros. Usted no puede creerse que usted nunca puede caer. Usted tiene que tener cuidado de no caer. ¿Cómo? Velando. Si usted mira que la tentación viene, huya. Usted no ande buscando la tentación para vencerla, porque la tentación lo va a vencer a usted. Oh, la tentación te va a comer y te va a echar mantequilla. La tentación te come, te destruye. La Biblia dice: huye de la tentación. No, huye, no sea tonto, huye. Aunque se mire como se mire, huye. Que no te pase lo que le pasó a Eva. ¿Sabe lo que le pasó a Eva? Eva miró la tentación y dice que la miró codiciable y la miró alcanzable, la miró buena, lo miró bueno y la probó. Y de ahí se dio cuenta que las cosas no eran como parecían. Ahí fue donde vino el lloro y el crujir de diente para Eva. Ahí empezó a tener sus hijos con dolor, porque antes los tenía sin dolor. La tentación que se miraba bonita, hermosa, codiciable, alcanzable, provocó dolor en su vida, porque las cosas no son como usted cree que son. Las cosas no son como Satanás se las pinta, y la única manera de ver esas cosas es a través de estar velando y a través de estar orando. Recuerde que Jesús dijo que la carne, ¿qué dijo Jesús? Que la carne es débil. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando Él estaba en la carne. En otras palabras, Él está experimentando la debilidad de la tentación. Y la tentación que Jesús está experimentando no es la tentación que usted y yo experimentamos, que le da tentación una hermana, que le da tentación un hermano, que le da tentación un vaso de licor. No. Jesús está sufriendo una tentación que ningún otro ser humano podrá entender en la historia. Pero nunca pecó. Diga conmigo: Jesús nunca pecó. ¿Sabe por qué? Porque nunca dejó de orar. No, Él nunca pecó porque era Dios. Él no pecó porque nunca dejó de orar, porque siempre oraba. Siempre se comunicaba con el Padre. ¿Usted quiere sentir aburrido el Evangelio? No ore. ¿Usted quiere sentir pero triste el Evangelio? No ore. ¿Usted no quiere ver milagros en su vida? No ore. ¿Usted quiere sentirse débil y que se cae? No ore. ¿Usted quiere vivir una vida cayéndose, levantando, cayéndose y levantando, viniendo a la iglesia y retirándose? No ore. No lo haga. Y la vida suya va a ser como las olas del mar, que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen. Levanten la mano los que son así. No, hermano, no la levanten. Todavía no. Usted levántela solo, usted ahí. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Pero no podemos ser así más. ¿Cómo vencemos entonces? Ayer
Un hermano en la célula nos regaló un texto impresionante, maravilloso, que bendijo mi vida. Que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere. Si alguno no quiere, no lo haga. Esto es para el que quiere. Diga conmigo, esto es para el que quiere. Diga, esto es para el que quiere. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero terminar leyendo este pasaje que por años, mire, años de angustia, este salmo fue el salmo que me sustentaba. En años de aflicción, este salmo me alimentaba. Y es el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi oración. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Estas cosas las verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras sus mentiras. Qué maravilloso entonces poder creer en este principio maravilloso de la oración.